Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos venido estudiando. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Libro de los Efesios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Vamos a reunir los primeros, vamos a leer los primeros para que vayamos teniendo un concepto claro acerca de esta epístola. Amén. Dice la escritura, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar. Bendice, Señor, esta palabra. Danos entendimiento. Te suplicamos que nos ayude, Señor, a poder guardar para nuestra fe, para nuestro fundamento cristiano, estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. No se puede entender a Dios si no nos elevamos a otras dimensiones. Es decir, si nosotros somos hombres naturales. Primera de Corintios 2:14 habla acerca del hombre natural y del hombre espiritual. Hace la diferencia. Dice Primera de Corintios 2:14, porque el hombre natural no tiene la capacidad de discernir a Dios. El hombre natural no tiene la capacidad de discernir a Dios, porque tiene que hacerse espiritualmente. Para conocer a Dios tenemos que ubicarnos nosotros en otra dimensión. Es decir, tenemos que volar en la mente. Dios está mucho más allá de nuestras fronteras universales. Dios está mucho más allá de nuestras fronteras universales. ¿Y a qué se refiere con eso de fronteras universales? Que Dios, hermano, no está presente en este universo solamente, sino que Él está en una dimensión en la cual nosotros no tenemos explicación. No tenemos explicación. Murió Stephen Hawking, el Einstein de nuestra época. Einstein. Y este hombre, cerebro, inteligente, increíble, biólogo, físico, un hombre con un cerebro, imagínense, considerado el Albert Einstein de nuestra época. Entonces, cuando él comenzó a estudiar, ¿verdad?, la estructura molecular, la estructura de la naturaleza, él llegó a una conclusión. Llegó a una conclusión de que hay un eslabón perdido. Hay un eslabón perdido entre la materia y la vida. Entonces él escribió su primer libro, y su primer obra se llama La sombra de Dios. Él dice, no puede, una regla,
No puede lo inanimado dar vida a lo animado. No puede. Es decir, no podemos esperar nosotros encontrar vida en los elementos. ¿Y cuáles son los elementos, pastor? Los elementos son los que usted ve, la materia, el hierro, los gases, el oxígeno, argón, hidrógeno, todo lo que usted respira. Esos son los elementos. Y entonces el primer libro que hizo Stephen Hawking fue La sombra de Dios. Él dijo, hay un eslabón perdido entre lo inanimado y lo animado. No tenemos respuesta. Y él comenzó a escribir, pero empezó él a tener una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Y esa enfermedad le fue dando parálisis. Y llegó él a estar completamente paralizado. Y se fue deteriorando, y terminó en una silla computadora. Ahí estaba él, en esa silla computadora, donde solo tenía movilidad en un dedo. Lo alimentaban a través de tubos y ahí estaba. Él en su enojo comenzó a decir que la vida no necesitaba ya de una mano misteriosa y que lo inanimado podía crear vida. Que lo inanimado sí podía crear vida. Entonces, cuando usted encuentre por ahí a alguien que no cree en Dios, lo más seguro es que tenga muchos conflictos emocionales. Lo más seguro es que tenga muchos conflictos sentimentales. Entonces, al final, este hombre tan inteligente murió. Ayer fue en la mañana. O sea, para amanecer hoy, ¿no? O sea, murió ayer, pero aquí ya era... Murió el miércoles en la mañana, hora de Europa. Pero aquí todavía no había sido miércoles. O sea, murió ayer en la noche, hora 11 de la noche, ¿verdad? O más bien en la madrugada de miércoles, y aquí todavía era martes. Entonces, murió este hombre. Pero al final él se aferró a su teoría. Se aferró a su teoría y se contradijo él a sí mismo. Porque al principio él dijo que el universo había tenido un nacimiento. Todo científico honrado y honesto va a decir que el universo tuvo un nacimiento. ¿Por qué lo sabemos? Porque el mismo universo está en avanzada. El universo va creciendo, el universo va abriendo espacio donde no hay, puede imaginarse. El universo va abriendo espacio donde no hay espacio. Los científicos dicen que hubo una explosión tan inmensa que todavía esa explosión, la onda explosiva todavía no ha terminado, y esa tiene millones de años. Y sigue creciendo, y esa onda explosiva se sigue regando y regando y regando. Ok, entonces quiere decir que el universo, si va en expansión, tuvo un tamaño original. ¿Cuál es el tamaño original del universo? Bueno, si comenzamos a hacer nuestros cálculos físicos, nos vamos a dar cuenta que un día el universo no fue más grande que este lugar en el que estamos congregados, siguiendo las reglas físicas. Y que la creación comenzó a surgir. No era que había un cajón inmenso, oscuro. Ponga atención en esto. No era que había un cajón inmenso, oscuro. No. Sino que no había nada. Reduzca el universo
El universo tendrá unos 13.000 millones de años. Por ahí. Desde que comenzó la onda expansiva. Comenzó la onda expansiva. Y reduzcámosla. Ahorita estamos en el año 13.000 millones, a 13 billones de años. En ese año estamos ahorita. Vamos para atrás. Vamos a 10 billones de años, a 6 billones de años, a 5 billones de años. Vamos a 1.000 billones de años, o sea, 1 billón de años. Vamos más acá, vamos a 1 millón de años atrás. Vamos a 100 millones de años. El universo era más pequeño. Y era más pequeño, más pequeño, más pequeño. Vamos, ¿hasta dónde llegamos? Hasta donde comenzó el Cronos. El Cronos tuvo un principio. El reloj comenzó a marcar el tiempo en un momento determinado. ¿Cuándo comenzó el reloj a marcar el tiempo? Comenzó a marcar el tiempo desde que comenzó a haber creación. Desde que comenzó a abrirse el espacio, ahí comenzó el tiempo. El tiempo nació. Decían los griegos que en el principio existía Zeus, ¿verdad? Pero Zeus era hijo de Cronos. Y que Cronos sabía de que un día Zeus lo iba a destronar. Entonces lo que hacía Zeus, lo que hacía Cronos, que todos los hijos que tenía se los comía. Estamos hablando de una filosofía de hace más de 5.000 años. Y que de Cronos surgió Zeus, que es el dios de los dioses. ¿Y por qué traemos esto acá? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Tiene que ver que nosotros tenemos la revelación más exacta. Nosotros, dice 1 Pedro, tenemos la revelación profética más segura. Usted puede creer con confianza en Dios a través de todo lo que nosotros vemos ahora en día, a través de las leyes de la física, a través de todas estas leyes. Entonces, la revelación que viene al hombre, es imagen. Es imagen de otra creación. Todo lo que nosotros vivimos hoy es una idea. El apóstol Pablo dice, nosotros vivimos hoy, vemos como por sombras, dice él. O sea, nuestro conocimiento es mínimo. Nuestra capacidad de razonamiento es mínima. Nosotros vemos hoy como por sombras. Nuestra capacidad ahorita es mínima. Y todas las cosas que se nos han dado a nosotros como seres humanos son simplemente una porción, ¿verdad? Simplemente una porción de todo. ¿A quién se le mostró eso? Primero se le mostró a Moisés. Y a Moisés se le mostró el tabernáculo, la nueva Jerusalén. Moisés fue llevado allá en la eternidad y le dijo el Señor a Moisés, le dijo, todo esto es lo que tienes que transmitirle al pueblo. Y dice la Escritura que todo lo que le fue mostrado a Moisés era simplemente una imagen de todo lo que existe en una dimensión eternal, en una dimensión diferente. Es decir, que este universo está fabricado. Mira lo que dice Hebreos 9:11. Sin perder ahí el libro de Efesios, quiero que busque Hebreos 9:11. ¿Por qué es interesante esto? Porque si no, no va a entender Efesios. Amén. Porque si no, no va a entender Efesios. Por eso nos estamos
adelantando un poquito acá para que usted le vaya captando la idea. Amén. Dice, vamos a leer desde el 8, 9:8. Amén. Amén. Dando al Espíritu Santo a entender con esto. ¿Están conmigo? Amén. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, nuestro tiempo es lo que vivimos nosotros, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que nos pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya en esta época que vivimos nosotros, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ponga atención de esto, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Para que usted pueda entender Efesios, usted tiene que darse cuenta que hay otra creación antes que esta en la que estamos. Hay una creación anterior a la que no. Pastor, o sea que antes había algo, había antes del universo, había otras cosas. Sí, ¿cómo son? No nos alcanza el cerebro, hermanos. No nos alcanza. Los bienes se fueron mostrados algunas cosas, dice la Escritura allí, ¿verdad? Nada más para que nosotros tengamos una idea de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Para que usted pueda entender a Dios, tiene que sacarlo de este universo. Porque hay gente que me pregunta a mí, pastor, ¿y cuánto tiempo estuvo Dios esperando antes de hacer las cosas? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuántos millones y millones de años pasaron antes de que Dios decidiera hacer las cosas? No, es que el tiempo empezó a existir hace poco. El tiempo comenzó a existir hace poco, antes no había tiempo. El tiempo fue agregado para crear, para poder crear una dimensión de existencia. El tiempo fue creado junto con la masa existencial, con el espacio. El espacio es materia. Ustedes dirán, aquí no hay nada. Pero aquí sí hay algo. Aquí sí hay algo. O sea, aquí no hay nada, mire. No. Pues es que no vemos todo lo que hay, todos los elementos que hay. Oxígeno, carbono, hidrógeno, pero sí hay algo. Y esto que está aquí pesa. No, pastor, ¿cómo va a creer que pesa? Pues méteselo a una llanta. A una pelota de fútbol. Vétale ahí 5 libras. 9 libras. Pesa. Usted le pone ahí, ¿qué cree que le mete? Le mete los elementos. Entonces, no podemos entender el libro de los Efesios si nosotros no nos ubicamos en que nosotros estamos viendo una segunda dimensión. Y que en la primera dimensión, antes de la creación de todas las cosas, estaba Dios. ¿Y cómo es Dios allá? No sabemos. No tenemos idea. Nosotros todo lo encajonamos en Deuteronomio 29:29. Las cosas que Dios le reveló al hombre son para el hombre. Y las que no le reveló al hombre, esas le pertenecen a Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber de que cuando nosotros nos ubicamos en que hay otra creación antes que esta, antes de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. ¿Quién estaba?
¿quién estaba? Antes de Génesis 1:1, ¿quién estaba? Pregunto. Dios. ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba? Veamos Colosenses. Veamos Colosenses 1. Aquí nos vamos a meter, hermanos, en un problema. Colosenses 1:15. Pastor, y todo esto que está hablando, ¿qué es? Denle fuego al pastor. Es que si no, no vamos a entender Efesios. Amén. Colosenses 1:15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Cristo es el primer creado, no mijo. Antes no había nada. Entonces cuando Dios abrió el espacio y el tiempo, el primero en existir, ¿quién fue? Cuando Dios abrió la dimensión de la existencia, ¿quién fue el primero en existir? ¿Hermano? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con quién? Con Dios. ¿Y con? Jesús. ¿Y con Jesús? Ajá. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién fue el primero en existir? Fue Dios mismo. Que es un solo Dios en tres personas diferenciadas. El primero en existir fue Dios. O sea que Dios no se hizo a sí mismo. Es que Dios estaba en una dimensión de la inexistencia. Dios estaba en la dimensión de la inexistencia. En el principio creó y había tinieblas nada más. Oscuridad. No había ni luz. Y había solo tinieblas. Y el Señor creó la luz. Y el Señor creó la luz. Ahí dice en Génesis. Y creó Dios la luz, ¿verdad? Y separó las tinieblas de la luz. Sencillo. Pastor, no me había dado cuenta, mire. Dios creó la luz. Allá está en Génesis, vamos a Génesis 1:1. Amén. Es que usted, hermano, que no lo he leído. Amén. Vaya, mire lo que dice ahí. Pues. Dice: Bereshit Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Solo oscuridad. No había nada. Solo Dios, como dijo el hermano Cativo, solo Espíritu. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y dijo Dios, ahí el versículo 3, mire, Dios creó la luz. O sea que, y creó Dios la luz, y vio Dios, aquí Dios ya había abierto el universo. Y en ese universo solo había oscuridad. En ese cuarto oscuro solo había oscuridad. Y creó Dios la luz. Y dice, y dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a Colosenses otra vez. ¿Están conmigo en Colosenses? Sí. Colosenses 1:15, te dije, ¿verdad? Sí. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, porque viene de otro lado. Amén. El primogénito de la creación. Porque él, o sea, que él solo se creó. No, él estaba en la dimensión de donde no hay tiempo y espacio. Y en teología se llama la dimensión de la inexistencia. La dimensión
eternal. Amén. La dimensión eternal donde el reloj se paró y donde no hay. Piensa en algo. Piensa en el sol ahorita. Piensa en el sol. ¿Qué tan grande es el sol? Piensa en este momento, ¿qué tan grande es el sol? ¿Verdad? ¿Qué tan grande es el sol? ¿Cuánto espacio ocupó para poner esa idea? ¿Cuánto espacio ocupó para poner esa idea? Hermano, ¿cuánto espacio utilizó usted para poner esa idea del sol? Ningún espacio. Entonces, la dimensión de Dios es esa. Cosa, dice el apóstol Pablo en Corintios, hace 14 años, no sé si en la carne, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, pero fui llevado yo a algún lugar donde al hombre no le es posible emitir voz. Cosa que ojo jamás vio y oído jamás escuchó. Las cosas inefables son las que le están esperando al hombre conocer de parte de Dios. Aquí hay ciencia. Aquí hay ciencia en la Escritura. Entonces, dice ahí, porque en Él, ahí está, porque Cristo es, Dios es el Logos. Él es la fuerza activa. Amén. El mismo Dios es la fuerza activa, pero que es personal, no es impersonal como la quieren hacer ver algunas sectas. Dios es un ser personal. Amén. Así se manifiesta en la Escritura, como un ser personal, como un ente individual, no como una energía que ha quedado flotando en el universo, no. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Oh, pastor, Dios estaba antes de que existiera todo. Ahí estaba Dios. Ahí dice. Pastor, nunca lo había leído, qué bueno. Y Él es antes de todas las cosas. Subraya eso. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Este universo se mantiene por toda la fuerza que Dios le da al universo. Imagínense qué poderoso será el Espíritu Santo. ¿Qué no podrá hacer con nosotros? ¿Acaso no nos podrá dar una reforma migratoria? ¿Acaso no podrá sacar a nuestros hijos de drogadicción? ¿Acaso no podrá hacer regresar al viejo panzón? Viejo pelón. Amén, pues como ustedes quieren. Amén. Hay más pues, pero ustedes quieren. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están ¿dónde? Los cielos. Sí, pero ahí no se está refiriendo a los cielos, a la estratosfera, al espacio sideral. Se está refiriendo a la otra creación antes de nosotros, de todas las cosas que están en los cielos, así en la tierra. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero regresemos a Efesios, porque no quiero que ustedes están agarrando de otra cosa. Ahora dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Recuerde que santo, la palabra santo significa justificado, apartado, separado por Dios para Él. Cristo dijo, lo que mi Padre me da en mi mano, nadie lo puede arrebatar, es posesión mía. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Amén. De ahí no se escapa usted. Amén. Entonces por eso se llama santos, apartados y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, aquí hay un problema. Porque algunos cristianos dicen que cuando se refiere a los lugares celestiales en Cristo, se refiere a la atmósfera donde el cristiano se mueve, en la atmósfera de la iglesia, en la atmósfera de la familia, en la atmósfera del trabajo. Pero ¿dónde queda esa teoría desvirtuada? Esa teoría desvirtuada queda desvirtuada en el 4. Porque dice, según nos escogió Él, no, según nos escogió en Él, amén. Según nos escogió en Él, o sea que estábamos adentro de Él, o sea que nos escogió en Él, allá, en la primera creación, no en esta, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Desde allá viene usted. Yo creí que yo había nacido allí en el vientre de mi madre. Pensé que ahí había comenzado a existir. No. Usted es eterno. Amén. Las almas no se están pariendo. Las almas son eternas. Y venimos de aquella dimensión donde no había nada. Pastor, ¿y cómo llegamos aquí? Ahí sí no les puedo decir. La Biblia dice que es por desobediencia y que aquí estamos para ver si usted será melón, será sandía, con qué se va, ¿verdad? Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces sí dice que es en la otra dimensión celestial. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, mire, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora le voy a explicar yo esto que es muy importante. Hay dos escuelas de interpretación con respecto al destino. Está el arminianismo y está el calvinismo, ¿verdad? Que fueron dos teólogos que existieron, Calvino, ¿verdad? Y Arminio, que existieron y surgió esta situación. Y dicen ellos, dice Calvino, bueno, dado que Dios no tiene tiempo, Dios es una fotografía. Dios es una fotografía y Dios no tuvo tiempo para que cuando creó, ya creó salvos y condenados. Eso dicen los calvinistas. Dios es una fotografía sin tiempo. Como no hay tiempo, ¿cuánto tiempo pasa en la fotografía? El tiempo está congelado, ¿verdad? Eso es como cuando usted se va a tomar una fotografía y se echa bastante perfume, ¿verdad? ¿Y para qué? Entonces, ¿cuánto tiempo hay en la fotografía? Entonces los calvinistas dicen, Dios ya creó salvos y condenados, porque Él no tiene tiempo. Porque nosotros no podemos hablar de los tiempos de Dios, porque Dios no tiene tiempo. Entonces, Dios no tiene tiempo, entonces ya creó salvos y condenados. Así que el domingo se acabó el evangelismo, señores. Solo esperemos que vengan los salvos. Eso es lo que dicen los calvinistas. Y eso es lo que se conoce hoy como los reformistas. Estamos siendo invadidos por los reformadores ahorita. Y habla cada locura. Pastor, le puse la predicación a mi esposa de un pastor. Mira, le dije, ni él solo se entiende. Ni él solo se entiende. Voy a tratar de explicar algo, dice que ni él se entendía. Se enredó todo, me enchivolé todo, dijo, me enredé. ¿Por qué razón? Porque Arminio, nosotros somos arminianos, ¿verdad? En la iglesia bautista existen las dos escuelas de interpretación, pero los ortodoxos fundamentales, que somos nosotros,
creemos en el arminianismo, que Dios primero creó a toda la humanidad para salvación. Como le dijo la samaritana, verdaderamente tú eres el salvador de toda la humanidad. Así le dijo la samaritana a Jesús, Juan capítulo 4. Verdaderamente tú eres el salvador del mundo. Y al decir el mundo, se refiere a toda la humanidad. Verdaderamente tú eres el salvador del mundo. Pero aquí hay un proceso. El proceso es que dice la Escritura que Dios está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Amén. En Timoteo, que Dios está esperando que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Ok, pero está Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que los hombres prefirieron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, el que viene a la luz hace sus obras en la luz. Uy, qué feo es hacer las obras en la luz, ¿verdad? Qué feo para nosotros los cristianos ser borrachos. Qué feo para nosotros los cristianos ser fumones. Qué feo para nosotros los cristianos tener pasiones vergonzosas, ¿verdad? Porque el que viene a la luz, sus obras son hechas en la luz, y el Espíritu Santo no crucifica. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo, ¡ah! Y entonces aquellos allá en el mundo nadie les dice nada. Ay, señora, no se lleven los envases ahí. Que llevan 100 cervezas ahí en la mesa. ¡Oh! ¡Campeones! ¡Campeones! Y el creyente no. El creyente ya hace sus obras en la luz y está desnudo delante del Señor. Y dice el apóstol Pablo, por lo tanto nosotros hemos venido a hacer espectáculo del mundo. Porque ya estamos en una condición diferente. Entonces, cuando usted toma la decisión, dice, no, yo amo más a Cristo. Yo amo más a Dios. Yo me enamoro de esto eternal, de este mundo eterno, de este mundo maravilloso, este mundo fantástico sobre la creación. Me enamoro más de este mundo y vengo a Cristo. Ya no estoy más en el mundo. Entonces vengo a Cristo. En ese momento paso a ser adoptado por Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio el derecho. Busque Juan 1:12. Juan 1:12 dice, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1:12 dice, Juan 1:12, yo sé que lo ha leído varias veces usted, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esa palabra significa derecho, potestad o poder. Les dio la potestad, el poder, el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el Señor viene a morar en nosotros. ¿Dónde viene a morar el Señor? Cuando el Señor hizo al hombre en el espíritu, en el jardín del Edén, le dio de su espíritu. Eclesiastés 3:11. Y puso Dios eternidad en el corazón del hombre. Insufló su vida, el espíritu. Dios insufló su vida en nosotros. Insufló. Hizo el barro, insufló su vida sobre nosotros. ¿Cuál es la parte divina que nosotros tenemos? Nosotros tenemos una parte divina. Jesús lo dijo. ¿O no escribió el profeta, vosotros sois dioses?
en Salmo. ¿O no escribió el profeta, vosotros sois dioses? Entonces, cuando el Señor insufló su espíritu, en ese espíritu, cuando nosotros tenemos un arrepentimiento y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros dejamos que Dios venga a morar en nosotros. Ya no solamente el espíritu de vida de Él, sino que el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros también. Primera de Corintios 2:10. ¿Y quién no conoce las cosas de Dios a no ser el Espíritu que está adentro de Dios? Rapidito, antes de que terminemos, porque ya estamos casi terminando. Primera de Corintios 2:10. Amén. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Que es diferente al Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea que aquí hay una separación del Espíritu. Dios es el Espíritu, pero tiene otro Espíritu dentro de él. Amén. ¿Quién no conoció las cosas del Espíritu de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí estamos en otro punto, aquí estamos en otra dimensión, aquí estamos en otra cosa. Leamos desde el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Antes del tiempo, hermanito lindo. Antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, mire, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo jamás vio y oído jamás escuchó. Ojo jamás vio, visión perimetral, no hay distancia. No hay distancia. Ni oído jamás escuchó, tampoco hay tiempo. Ni tiempo ni espacio. Allá venimos, regresemos a Efesios para terminar. Y no se me van a aburrir. Amén. Aquí tengo el Salmo, Salmo 82:6, es el que dice, es el Salmo que el Señor cita. No es que nosotros seamos dioses, sino que nosotros unimos nuestro espíritu a Dios. ¿Salmo cuánto les dije? 82. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí está. Salmo 82:6. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Yo dije, vosotros sois. Amén. ¿Y dónde lo citó el Señor? En Juan 10:34. ¿Quién lo quiere leer? Porque Cristo lo dijo también. Papayito lindo, usted también lejos, Dios. Les hace falta comer pupusas allá de arroz. ¿Verdad? Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Ahí está. ¿No está escrito en vuestra ley, dioses sois? ¿Por qué razón? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, sí. No, hasta ahí. La idea de esto, hermanos, es que nosotros no pertenecemos. O sea, nosotros no pertenecemos. Usted no es como el pollo, que se baja el palo
picotea todo el día, tomamos, se sube el palo y lo hacen tamal. No, nosotros pertenecemos a otra dimensión. Tenemos un poder tan increíble. Y le tenemos miedo a Trump. No. Mayor es el que está en vosotros. Aleluya. Entonces, pastor, ¿y este estudio para qué es? Para que usted salga con el pecho y diga, un día de esto yo me voy a levantar y me voy a ir a otras dimensiones, papá. Gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque todos le tenemos pálida a la muerte, ¿verdad? Todos le tenemos miedo, ¿verdad? Todos le tenemos miedo. No, paniquen, ¿verdad? Nos paniqueamos. ¿Verdad? Panic. ¿Verdad? Porque es en inglés, ¿no? Pánico. Nos paniqueamos, ¿verdad? De la muerte. Pero entonces le vamos a poder decir a la muerte, ¿dónde está la muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte. Amén. ¿Por qué? No, ¿y usted le tiene miedo a la muerte, pastor? Fíjese que no, a las circunstancias, porque no quisiera morirme ahogado. Ahí dormidito. ¿Verdad? Que mi esposa le ponga una almohada. Entonces, ay, ya le idea a la finita. Ay, varón. Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Ya usted tiene toda la victoria en sus manos. Desde el momento en que usted recibió a Cristo, usted ya no es una persona normal. Usted fue predestinado desde el cielo. ¿Dónde dice eso? Para terminar, porque esto apenas comienza. Romanos 8, 28. Amén. Romanos 8, 28. Les iba a decir otras cosas, pero ya no nos alcanza el tiempo. Romanos 8, 28 dice, y de igual manera, amén, vamos a leer. Y sabemos, 28, amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. ¿Cómo vino a parar usted aquí? Por un problema. Y aquí lo tiene el Señor para hacerlo victorioso. Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Kleitos, que vimos el miércoles pasado. El kleitos, el llamado por Dios. Kleitos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ver si qué querían, a ver si les daba la gana. Y a usted y a mí nos dio la gana. Amén. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿O no habéis oído vosotros que sois dioses? Conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es mi hermano mayor, papá. Ten cuidado. Amén. Amén. Así, Jesús es mi hermano mayor. Ahí dice. ¿O no lo está leyendo? Amén. A la imagen dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice el libro de los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Porque Él quiere un pueblo que le adore. Dios es el más ególatra, sí, quiere que le adore. Amén. Amén. Y nosotros estamos aquí para adorar. Pastor, ¿y cómo va a ser allá? ¿Es cierto que vamos a estar en una nube tocando el arpa? Todo? No, hermano, porque no hay tiempo ni espacio. Allá vamos a ser glorificados en gloria. Y Juan dijo, y vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Y no se encontró ya espacio para el cielo, ni para la tierra, ni para el sol, ni las estrellas. Ya no había nada. Solo descendió la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis. Y el cielo y la tierra huyeron delante del Señor. Entonces, cuando se separa todo,
y nos damos cuenta que pertenecemos a otras dimensiones, nos empezamos a dar cuenta que empezamos a conocer a Dios. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Señor, gracias por tus misterios. Gracias por el mismo misterio de la creación. Porque a través de la Escritura, Señor, encontramos tanta ciencia, tanto conocimiento. Señor, que imposible es, Señor, cubrirlo en minutos, lo que lleva años. Entender, Señor, que tú eres Dios de los cielos. Que, Señor, que cuando nosotros muramos, realmente no morimos, solo nos separamos de la parte física y nos vamos a tu presencia. Nos vamos a ese lugar que tú dijiste, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy a preparar morada para vosotros. Esa morada nos espera. Después de estos tiempos, después de esta existencia, hay unas moradas celestiales que nos esperan. ¿Cómo son? El apóstol Pablo dice, vivimos y conocemos los misterios de Dios y vemos como por sombras. No conocemos todos los misterios de Dios, solo lo que alcanzamos a entender. Pero lo más increíble de todo esto es que usted conozca a Cristo como Señor y Salvador personal, para que usted entre y el Espíritu de Dios pueda gobernarle y pueda salvarle, y usted sea parte también de los que vamos a estar con el Señor toda la eternidad. ¿Qué tiene que hacer? Entregar su vida a Jesús y recibirle como Señor y Salvador personal. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy usted puede conocer a Cristo como Señor y Salvador personal a través de una oración en la que usted le abre su corazón a Jesús. ¿Cómo hacerlo? Repite conmigo de esta manera y ore conmigo. Dígale así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento, perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Recibo la vida eterna, el perdón de mis pecados y la seguridad de mi salvación, y de que un día te veré cara a cara. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha orado, usted ha nacido en la familia de Dios. Busque una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo, y le invitamos al Tabernáculo Bíblico Bautista Manassas, Virginia. Continuamos acá en la iglesia. Y si